Viernes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Conociéndonos. Bueno, hoy un viernes más que nos reunimos para conversar un poquito, para regalarnos una horita de conciencia como tanto nos gusta. Así que bueno, darle la bienvenida a todos, recordarles que estamos en YouTube, Gilda Hegel Humano Puente, esto queda grabado siempre ahí y así que ahí te invito a suscribirte porque hay un montón de material hermoso para ver. Bueno, estamos acá en un viernes muy especial, estoy muy contenta porque hoy nos visitan dos personas muy enormes. Son dos personas que pertenecen a Humano Puente, como siempre, consultores en bioexistencia consciente, certificados. Ana y Juan son un matrimonio bello que tuve el placer de abrazar en la presentación del libro de Pablo. Así que bueno, enorme el placer de tenerlos acá para que nos cuenten un poquito. Ana es comunicadora de Humano Puente también. Así que bueno, compartir seguramente va a ser muy enriquecedor. Y después esto que va surgiendo, que siempre nos creamos, ¿no? Enfrente un fractal de nuestra propia, de nosotros mismos. Así que bueno, maravilloso poder compartir. Bienvenidos a todos. Hola Alejandra, bienvenida. Hola María Claudia, bienvenida. María Claudia, te estoy acá ya diciendo que quiero hacer un vivo contigo. Así que bueno, después nos mandamos por privado. Porque me encanta invitar a todos a compartir esta horita de conciencia que siempre me regalo los viernes y que disfruto mucho. Así que bueno, vamos a ver si están Ana y Juan por ahí, si me mandaron, sí, mira. A ver, esta mateadita hermosa. Bueno, el viernes. Hola Normita, bienvenida. Hola, Hilda. Hola. Hola. Decime que me ven, porque yo no los veo. No me digas, sí te vemos, Bueno, perfecto. no importa. Viste que siempre es perfecto, así que Pasa. nada, está bien. Nos pasó unas cuantas veces eso. Sí, sí, Ay, perfecto. pero bueno. Algo que no me pasaba. Bueno, bienvenidos a mi Ay, espacio. Un gracias. placer La verdad que enorme. sí, un gran Qué alegría. placer. Ahí estamos Sí, viendo. Hola, Normita. Hola, Sí, ahí María Claudia. hermoso, Bueno, me se va estaba, conectando. Normita también me tiene que regalar un vivo, Normita, ¿eh? Yo aprovecho e invito a todo el mundo. ah, claro, hay que hacer una genia, movimiento. Norma. Así que bueno, Mira, acá me pusieron el teléfono, me puso Diego, mi marido, el teléfono de él abajo, así que si miro para abajo es porque los estoy mirando a ustedes. buenísimo, Está genial buenísimo. eso, ¿eh? Está muy bueno, muy bueno. Bueno, Dos pantallas. Bueno, bienvenidos, preséntense. Yo sé que son reconocidos, que los conoce todo el mundo, pero bueno, siempre hay alguien nuevito que está pasando por acá, así que quiero que se presenten, que me cuenten bueno, un poco quiénes son. gracias Gilda, gracias por esta invitación, la verdad que estamos muy Sí, felices. sí. Y me estaba riendo ahí cuando nos presentabas porque dijiste dos seres enormes y entonces, bueno, él es grande, pero yo mido menos de metro y medio, así que me causó gracia. Bueno, nos presentamos. Bueno, yo soy Ana Rodríguez, soy consultora, certificada, bueno, comunicadora desde el 2019 y bueno, madre y esposa. Y abuelos. ¡Ay, abuelo! Sí, Abuelos, sí. son abuelos, qué lindo. Hace muy poquito que somos abuelos, estamos estrenando ese rol maravilloso. Wow. Sí, Bueno, nómbrenlo, díganme, niña, niño. niño Niño. se llama Río Ay, y qué hermoso nombre. sí, sí, muy original. Sí, Y bueno, nos tiene muy babosos. Nada. claro, imagínate, ¿no? Imagínate que es el primer nieto. La verdad es que pensábamos que nunca íbamos a tener un nieto, así que bueno, también eso tiene que ver con mucho trabajo interno. Mucho trabajo ahí también. Totalmente, totalmente. Y bueno, y acá estamos Mira, haciendo lo que... casualmente, ayer Sí, hablaba con una consultora, una consultante, y le decía yo, cuánta diferencia hay en la manera en la que podíamos ver antes la vida y en la manera en la que ¡Wow! podemos ver ahora esto de decir, bueno, lo trabajo en mí claro. porque quiero ser abuelo y lo trabajo en mí y sé que va a llegar. Es tan diferente la visión que tenemos ahora y tan como que le echa este aire fresco, viste, a la vida.
total. Y no sé, Gilda, si, bueno, espera que se ¿Cómo- presente cómo- Juan y ahora te digo No, pero algo. igual, lo lindo es cómo nos sorprendemos de todo eso, ¿no? Sí, de todo lo que va sucediendo. Porque en esto de, bueno, ya después te vamos a contar con más detalle, pero de esto de que no pensábamos ser abuelo, porque no se hablaban de nietos, no se hablaban de Claro, tener hijos, nada, ¿no? en la familia no, Y a no. medida que íbamos trabajando en nosotros, se empezaban a escuchar cositas. Claro, que no- empezaron señales, y nosotros ¿viste? no decíamos nada, ¿no? Y nosotros trabajando temas que tenían que ver con niños de la familia, que bueno, que habían sucedido cosas, ¿no? Bueno, nada, o sea, todo es muy perfecto, muy maravilloso y confirmaciones todo el tiempo de que somos los creadores, o sea, no hay No hay duda, otra. no hay duda, ¿no? Bien, Y sí. no sé si vos sos abuela, Gilda. No, no soy abuela, me encantaría. Bueno, Pero bueno, mis niños tengo dos de 26, uno de 21 y una niña de 10, así que todavía estoy ahí en el Eh, rol de madre todavía. falta, pero bueno, lo que te quería decir, ¿no? Que después que tenés un nieto y seguramente los que nos están escuchando y son abuelas y están en este camino, sobre todo eso, wow, la responsabilidad de todo lo que tenés que trabajar en vos, porque ahí está la descendencia, ¿no? Ahí está esa descendencia que va a recibir los regalos o no de lo que uno pueda trascender, ¿entendés? Entonces es como que, bueno, yo por ejemplo, ¿no? Como comunicadora en las charlas introductorias, cuando explicamos esto de la herencia de la abuela materna, ¿no? Porque es mi hija la que... ¡Ay! Y ahora tenerlo ahí y decir, uy, qué responsabilidad, cuánto tengo que seguir trabajando para que este ser enorme que me viene a mostrar tantas cosas tenga la vida lo más posible, ¿no? Lo más lo plena más posible. plena. Sí, Así que bueno, presentate. Y saber que no le dejamos ninguna mochila, ¿no? O por lo menos tratar, Por lo menos alguna le vamos a dejar, porque bueno. sí, totalmente. Yo pienso mucho en mis hijos, ¿no? Desde que estoy en este camino, también me pasa lo mismo, ¿viste? Decir, bueno, lo que yo pueda sanar en mí, ellos van a dejar de mostrármelo, ¿viste? Y van Claro, a intentar tener una vida en plenitud. Y el claro. otro día me reía porque yo tengo una agenda donde voy anotando, ¿viste? O caídas de fichas, todas estas cosas, y a Sí. veces anoto cosas incoherentes que yo las entiendo, pero le decía a mi hijo, cuando lo agarres, no sé qué vas a hacer con esto, porque está todo mezclado, pero hay información valiosa. Muy valiosa. Yo creo Sí, que todo lo que vamos a dejar escrito, ¿no? Yo digo los árboles, bueno, todo eso que uno cuando es jovencito no le da bola. total. Yo creo que las generaciones futuras, porque esto va a seguir avanzando y cada vez va a haber más personas que van a estar despertando, y va a ser un tesoro que puedan tener lo que nosotros le dejamos escrito también, ¿no? O sea, los árboles, los datos, nada, las historias, Todo, hermoso. Y poder todo, contarles, ¿no? Poder contarles historias. Ay, sí, 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 tal totalmente, cual. Porque vos fíjate que totalmente. hoy justo estaba con una chica que me decía, mi abuela me empezó a contar cosas ahora, empezó a hablar Wow, de cosas que nunca nos enteramos, ¿no? Y eso pasaba porque nadie decía nada antes, No, ¿no? antes todo Era se... todo silencio. Pero empezás a trabajar en vos y empieza a hablar la gente, ¿viste? O sea, es como... sí, eh, totalmente. También a mí me ha pasado de descubrir en Reorixis cosas que después me confirmó mi mamá de su propia infancia y que yo lo sabía de verlo, que fue, creo, esas fueron las primeras entradas mías de estas de decir, esto es por acá, esto es porque por acá. era yo hacer el Reorixis, ir a decirle a mi mamá, mamá, es cierto que tal cosa, y me terminaba contando y describiendo lo que yo había visto en Reorixis y vos decís, Nada, increíble. Cuánto para agradecer, ¿no? Yo siento, a mí me pasó que yo, bueno, obviamente hace mucho tiempo que nosotros en casa vivimos desde Humano Puente, camino maravilloso, en consulta todos, felices, cambiando nuestras vidas, siempre en conciencia, las cosas sí que aparecen, los problemas siguen estando ahí, aparecen, pero uno ya sabe de qué manera
solucionarlos y es mirando en uno, entonces como que la mochila siempre es más liviana y con mucha certeza, pero después del Congreso, cuando lo escuché a Pablo diciendo esto del tesoro enorme que tenemos y me sentí, pero no sé, como algo que tenemos que cuidar tanto y que es tan valioso y qué lindo que sería que se expanda y que la humanidad entera pueda saber de esto y que la vida es por acá. Es que se va a expandir, se va a expandir Sí, y somos realmente muy privilegiados, ¿no? A veces creo que normalizamos esto de vivir bioexistiendo, ¿no? Y recién cuando nos ponemos en la 3D, ¿no? Y nos encontramos con personas que están en otra sintonía, decimos, wow, qué diferente, ¿no? Que estamos viendo la vida nosotros. Hasta las cosas más tremendas, ¿no? O sea, mirar el horror sin horrorizarnos, porque si bien obviamente tenemos esas emociones, ¿no? Sea de dolor, de tristeza, de lo que sea, no nos quedamos en esa, no nos quedamos en esa. Vemos qué puede haber atrás y con qué está relacionado eso. Es maravilloso. Sinceramente, vivir de esta manera, como vos decís, los problemas van a seguir llegando, los conflictos van a seguir llegando, porque estamos en esta experiencia humana que justamente vinimos con ese propósito y nos estamos creando todo el tiempo una cosita más y una cosita más, y así va a ser. Y lo lindo es Pero poder bueno, mirarnos en eso, ¿no? Y poder mirar las señales. y vernos en el otro. Claro, y vemos esa realidad que creamos totalmente distinta. Claro. Y la vida nos cambia. sentirse creador, porque cuando vos realmente te asumís creador, te das cuenta, o sea, es muy obvio que estás creando todo el tiempo. Sí, sí, sí. Es sí. muy obvio. Muy obvio. Vos lo empezás a ver y decís, pero hasta en lo más mínimo, pero es muy obvio que estás creando todo el Es tiempo. como muy, cositas muy sutiles, ¿no? Que quizás se la contás a otra persona bueno, que no está en esta sintonía y te dice, ¿qué tiene que ver? No, no, sí, tiene todo que ver, ¿entendés? O sea, no sé, por ejemplo, mi hija y mi nietito, bueno, y el marido de ella, se fueron a vivir hace muy poco, hace 2 meses más o menos, a un pueblo, ¿viste? A Castilla, un pueblo de Chacabuco, ¿sí? Yo nunca había escuchado ese pueblo, nunca había escuchado el nombre de Castilla, ¿no? Sí en España, pero no acá. Y Claro. resulta que no sé, a los 15, 20 días, otro colega, bueno, Gustavo Aguirre, me dice, che, no puedo creer, un consultante mío que lo llamó por no sé qué cosa, me dijo, ¿sabes que me compré un terreno en un pueblito que se llama Castilla? Y Gustavo dice, no te la puedo creer. Y después nos empezaron a aparecer... A mí me manda un mensaje un muchacho que me dice, que es humano puente. claro, que es humano puente, y me dice, yo tengo casa en Castilla, dice, vi que estabas... Y vos decís, ¿somos o no somos creadores, no? En cositas pequeñas, si estás atento, te vas a dar cuenta que es así, ¿no? Sí, sí, totalmente así, es increíble. Y vos fíjate que... Lo nombrás a Gustavo, quiero Gran amigo nuestro. hermosos, Andrea. vieron Gus y Andrea acá a mi lugar y la verdad que, bueno, súper agradecida, con muchas ganas de hacer algo más ahora a fin de año, así que bueno, ya vamos a ver cómo estamos y que puedan venir ustedes también, que ese día... Estuvimos a punto de ir. Estuvimos ahí, pero bueno, no pudimos. Pero lo voy a decir acá, porque vos sabés que en el Congreso, bueno, viste que éramos un montón y yo no alcancé a decirlo, levanté la mano, pero no alcancé de la importante tarea de los embajadores, ¿no? Sí, De esto que cuando había algunos que decían, bueno, ¿de qué manera yo puedo hacer algo para expandir la palabra de humano puente? Que confíen en los embajadores porque es maravilloso y es una manera perfecta, ¿no? Porque... hermoso. A eso, y es hermoso que puedan venir y puedan expandir esto, y lo hacen desde un lugar correcto, es maravilloso, es maravilloso. Y además con una gran responsabilidad, ¿no? Entonces es muy valioso ese rol de embajadores, así que bueno, ahí, bienvenidos. Bienvenidos esos embajadores. Sí, a todos, a todos. Sí, sí, es muy lindo. Bueno, cuéntenme un poquito
¿Cómo llegaron a Humano Puente? ¿Y cómo hicieron los dos para ser Humano Puente? Yo que quiero que Diego sea Humano Puente también, pero bueno, Ya lo lo vas tengo que a crear. crear. Hay que crear. Ya lo vas a crear, tranquila. Es un trabajito, ¿viste? Primero, Es como dice Pablo, ¿viste? La humedad se va metiendo, Tal cual. sin Tal- darte Él cuenta. está en consulta igual, está en consulta todo. está Bien, bien, súper bien. muy Pero bien. bueno, no es su momento, hay que esperar. Nah. Y viste, cuando llega el momento es increíble, esa señal va por ahí, ¿no? Ahí no puedes A, zafar. a mí me costó más, ¿no? Porque yo, Presentate. es verdad, viste los códigos, ¿no? Me llevan a no mostrarme, ¿no? Sí, dale, A dale. esconderme, ¿viste? Dale, que estás acá. ¿Viste? Era como en las lesiones, ¿viste? Que te vas escondiendo atrás de tu compañero para que no te tomen. Que no te toque. Y encima, yo zafaba porque era R, ¿viste? Estaba la última de la lista, pero él Claro. con la C Yo no. sonaste. Y Sí, encima, que yo- encima había una profesora de historia que me decía, dentro de un ratito te va a tocar a Ay, vos. qué nervio. Bueno, Pero presentate. era así, bueno, yo soy Juan Manuel Coronel y empe- empezamos a hablar de cómo empezamos nosotros, ¿no? Eh, bueno, nosotros siempre estuvimos buscando, ¿no? Yo trabajé toda mi vida en panadería, desde los 13 años. Y bueno, mi vida siempre fue así. Nosotros nos conocemos, tenemos hijos, y yo estaba siempre al contramano del mundo, ¿no? Y de la Porque familia. trabajaba toda la noche, dormía de día, Claro. trabajaba sábados, domingos. El único día que tenía era los lunes y los lunes dormía. Y los chicos iban al colegio, así Eh, que no podía estar como un padre presente. Y bueno, mis hijos fueron creciendo sin ese padre, ¿no? Sin ese padre presente, digamos. Estaba, pero siempre durmiendo. Y bueno, después ella empieza a descubrir videos de Corbera, empezamos a mirar videos de Corbera. Cuando yo Allá. venía de trabajar, mirábamos videos, ¿no? Y después empezamos a meternos. Empezamos a buscar otras buscar. personas que estuvieran acá en Argentina o cerca. Yo soy uruguaya, a todo esto. Así que buscaba en Uruguay también a ver quién podía ver, que hiciera estas cosas y qué sé yo. Y bueno, ahí encontramos un señor uruguayo que hacía videodecodificación en ese momento y nos enganchábamos con él, inclusive lo trajimos acá a Argentina para que haga una charla, 2 veces lo trajimos. Lo hicimos acá en Capital y luego en la ciudad de La Plata. Y bueno, y ahí hice un curso yo con él y qué sé yo, y ahí yo ya me metí a atender en consulta mediante esa corriente, ¿no? Que en ese momento para mí era maravillosa, pero obviamente que tiene una diferencia abismal con lo que hacemos hoy. Y Pero nosotros fue como antes nos empezamos a meter en el yoga, el reiki, el masaje, las constelaciones, las meditaciones. porque yo venía con unos problemas de depresión, Presión, no depresión. ¿no? Venía con presión alta por mi trabajo, hubo unos años donde hubo muchos problemas de trabajo. Y Escasez, siempre estuvo la escasez ahí. Al club. Claro. ¿Viste? Exacto. Y bueno, y ella empezó con ataques de pánico. No, yo estuve 20 años con ataques de pánico. 20. Wow. Entonces, ahí empezamos a buscar, ¿no? Empezamos a hacer yoga, nos empezamos a meter en el reiki, el control mental. Autoconocimiento. ¿No? Claro. Meditaciones, anduvimos por todos lados. Hasta que llega el video de Pablo. Un día nos cruzamos con un video de Pablo, de ese Pablo que era gordito, que era triste, ¿viste? Que era como medio así como apagadito, muy serio. Muy serio. Otro Pablo. Y bueno, nada, nos voló la cabeza y fuimos al Paseo de la Plaza primero. Fuimos a una charla al Paseo de la Plaza. Ahí. Creo que fue cuando presentó el libro Me está jodiendo, en el 2016, más o menos. Y luego hicimos lo que es la jornada online, pero que era presencial. Claro, hicimos la de 3 días que era presencial. Ahí está. Y de ahí salimos, bueno, hechos pelota.
con todas las caídas de fichas y bueno, un montón de cosas, Muchas decididísimos, caídas de ficha, muchas. muchas. En todos esos videos que mirábamos, en mi caso, empezaba a sentir un movimiento, ¿no? Yo cuando estuve un año que me iba a acostar y me angustiaba, ¿no? Sentía mucha angustia, ¿no? Hasta que, bueno, como digo siempre, necesité que alguien acomodara los patitos, ¿no? Porque todos esos videos me estaban moviendo toda una información que había ahí, ¿no? Que había que acomodar. Y estaba también sintiendo este miedo, ¿no? Porque como que quería hacer lo mismo que yo, pero se sentía que era el pilar de la familia, que el sueldo de él era el más importante y que Claro. tenía que no podía dejar ese laburo y no podía atender consultas y hacer cosas de estas trabajando de noche y durmiendo de día, o sea, era como que no había un tiempo, ¿no? Para él. Y eso lo angustiaba y bueno. Claro, y esa jornada tenía que ver cuándo podía ser esa jornada de una semana. Claro, Entonces la apertura, primero la hizo ella, la apertura. Y después, en esto de que somos creadores, ¿no? Me creé que me dieran una semana, después en el 2018 hago yo, y entonces venía acumulando días, ¿no? Días feriados que yo trabajaba los acumulaba. Entonces me pedí una semana y ahí hice la primera jornada yo. La primera apertura. La primera apertura. Claro. Y pero seguía trabajando en pero la seguía panadería. trabajando. Entonces como que no Claro, no podía podía. hacer práctica. Claro, a mí me costó más porque viste esto de que vos contás con un sueldo, Dar el salto. entonces dar ese salto me costó bastante. Y yo sinceramente también tenía miedo, porque si bien yo ya atendía consultas, también hay una parte mía que tiene que ver con todo el clan, ¿no? Con todas las historias de nuestro clan, que me dicen, che, y si él deja de trabajar y perdemos ese sueldo, que no era gran sueldo, pero era ese seguro, ¿no? La zona de confort o del horror, Claro. que te mantiene como en ese círculo de que no querés tirarte a la pileta, porque decís, y si no hay agua, ¿qué hago? Y a la vez eso iba alimentando esa angustia en él de no poder hacer lo que realmente quería, y yo lo frenaba encima, o sea, porque decía, y no sé, ¿viste? Hasta que dimos el salto. Pero ¿no? el salto fue gracias a él. A la pandemia. En la pandemia hice la parte de Reorixi y ahí solté, ¿no? Un día dije, basta y largué. Y ahí empecé a trabajar. A trabajar, que no es ya nada que ver el trabajo que tenía. Ese disfrute, ¿no? Claro. Que empezamos a sentir. Qué maravilla, qué lindo. Me siento tan identificada porque yo hice lo mismo y bueno, acá en casa, bueno, Diego es el sueldo fijo, pero sí, nosotros alquilamos casa, tenemos hijos estudiando en La Plata, los alquilamos en La Plata, bueno, tenemos como un gasto fijo importante y mi trabajo era como el sustento, ¿viste? Para sostener eso y también. Pero yo me fui creando, fue tan perfecto porque primero me tomé un mes sabático para ver qué pasaba. Dormida aún. Me Claro, tomé un mes para ver qué pasaba, ¿viste? Y bueno, como que empezaron a llegar consultas. Y después me fui creando de ir al gabinete, yo por ejemplo, estética me dedicaba, entonces yo iba al gabinete y yo atendía, suponete, por día 10 personas. Y me suspendían, faltaban, pero empecé como a caer, ¿viste? Cuando decís, claro. Pero qué increíble. Te estabas ahí creando la oportunidad. Sí, totalmente. Así que bueno, también un día dije, basta, cerré, y bueno, y ahora enorme, porque imagínense, yo tengo una nena de 10 años, yo con el gabinete me iba a mi casa a la mañana, volvía rapidito al mediodía, me iba 1:30 y volvía a las 9 de la noche. Claro. Y ahora nada, disfruto de mi hija, atiendo consultas, estoy en casa, bueno, viste que la vida se te da vuelta. Una transformación tan enorme, ¿no? Porque yo me acuerdo que él
la primera semana que dejó de trabajar en la panadería, se sentó un día en el sillón a mirar Netflix, nunca lo había hecho Wow, en su vida, porque antes no había Netflix, después hubo y nunca supo lo que era decir no mirar el reloj. Él a las 8:30, 9 se iba a dormir todas las noches. claro, Sábado, claro. domingo, si había un cumpleaños de la familia o alguna cosa, yo no iba, porque como él no iba, me daba no sé qué, entonces yo tampoco iba. O sea, no teníamos una vida normal, entre comillas, ¿entendés? Un domingo desayunar con los hijos no existía porque él se iba a trabajar a las 2 de la mañana. Y vos fíjate que cuando yo dejo, me empiezo a crear todos consultantes de afuera. De afuera del país. Claro, de México, de España, ¿no? Con los Por- horarios, claro, eran los horarios perfectos para que yo pudiera atender, ¿no? Y no tenía consultantes de acá, tenía muy pocos, algunos que venían presenciales, y eran todos de afuera. qué maravilla. Y fue hermoso eso. Después dejo de la panadería y me dediqué a esto, y cuando viene la pandemia, lo loco es que me vine a buscar, siempre cuento que me vine a buscar un panadero que me conocía, y me ofrece, me ofrece cubrir una vacación de un pastelero, y por una semana. Y bueno, viste que se te prende ese bichito, ¿no? Y mirá, nos vendría bien, unos pesos más. Yo no quería. Yo no quería, tenía terror a que volviera igual que Entonces, antes, ¿viste? voy y en realidad me ofrece quedarme. Y me ofrece un muy buen sueldo. Ay, la ¿Viste? tentación, Es ¿viste? increíble. Perfecto, es perfecto para que vuelvas allá al lugar de donde al punto de partida. Claro. Porque Claro. además, ¿sabés qué? Cuando él decide renunciar para dedicarse a esto, claro, buenísimo. Pero nosotros nos habíamos metido el año anterior en bastantes cuotas de cosas que habíamos comprado y con el sueldo seguro vos decías, bueno, acá ya sé, pago la tarjeta y se terminó el problema. Pero Claro. ahora, o sea, desde que había dejado eso, era todo muy en el aire, porque hoy atendés, mañana no. Entonces, cuando le ofrecen eso, él decía, y bueno, capaz que lo hago unos meses, y que no, le decía yo, no quiero volver a lo de antes, ¿viste? Y Y ahí nomás ese mismo día que le dije al muchacho, déjame que lo pienso. Y me pego un golpe en el tobillo terrible. en Y el digo, tobillo, o sea, ¿qué? ¿para qué lado vas a ir? ¿Cuál es el paso que vas a dar para otra Y dirección? digo, hoy Que es perfecto. Qué cuando lo vemos así decimos, es perfecto. sí. Se pegó Vos sabés ese... que yo tuve mucho tiempo, pero te hablo de 6, 7 meses, que a mí se me caía un consultante que, por ejemplo, decía, bueno, dejo, no vengo más, o qué sé yo, y me llegaba un mensaje, hola, ¿me puedes dar un turno para una limpieza? Era, pero yo ya sabía que iba a llegar el mensaje. Era, pero muy sincrónico, ¿eh? Así, bueno, volví a la estética. Esta invitación, viste, que siempre viene a buscarte. Te tira, te tira, Sí, te sí. tira, ¿viste? Y bueno, y Y ahí... después que te encaminás y te metes en ese creador, te das cuenta que todo es perfecto. Uy, sí, Dejás, ¿no? Sí, totalmente. tal cual, ¿viste? Y bueno, así es que comenzamos esto y lo lindo es poder hablar en el mismo idioma dentro de la casa, ¿no? Oh, qué lindo. Sí. Estar todo el Sí, acá tiempo. pasa lo mismo, inclusive la nena de 10 años que digo yo, bueno, es una bioexistente niña, pero ella ya ve la vida, piensa de otra manera, es maravilloso como uno puede, viste, por ahí los más grandes les cuesta más incorporarlo porque son más grandes, Claro. pero ella lo mama desde los 5, viste, entonces es como que está. Sí, totalmente. Ahora cuéntenme, Juan y Ana como consultantes, ¿qué descubrieron de su historia? Wow. ¿Qué se encontraron? ¿Con qué se encontraron cuando se encontraron? Yo me metí mucho en la vergüenza, ¿no? En la carencia. Saqué mucho de eso. Y vos fíjate, lo de la vergüenza siempre lo cuento con esto de que hace
un año y medio, nos compramos nuestro primer auto nosotros. Que además estaba trabado en eso, nunca podía tener un auto. Nunca me pude comprar un auto, nunca. Aunque tuviese la plata, tenía la plata, algo pasaba. Sí, siempre pasó algo, siempre estaba ese tema, ¿no? Y fue ponerle el título al síntoma. Eso fue lo increíble, eso es lo maravilloso, ¿no? Porque cambio de síntoma, terminé un proceso y dije, le digo a ella, le voy a poner el título, ¿por qué no me puedo comprar el auto? Puse ese título un jueves y a la otra semana me compré el auto. ¡Qué bárbaro! Y fue impresionante eso, fue impresionante. Sí. Siempre está Gustavo y Andrea que nos acompañaron Sí. a mirar autos, Nos ¿no? Ese fin de ayudaron semana muchísimo. salimos a buscar autos. Y encontramos el auto y lo pudimos Y lo comprar. pudimos comprar. Qué Qué maravilla, qué maravilla. Eso es lo maravilloso. Mucha historia de útero ahí, seguramente. La historia de Lógico. Útero. Sí, Contá. la historia de útero. Mira, mi papá tiene una primera mujer donde muere embarazada, ¿no? De 5 meses. Wow. Asfixiada con carbón, viste que se prendían afuera en el campo carbón para calentarse el ambiente. Sí, Y Se murió muere asfixiada con asfixiada, ¿no? Y mi papá trabajando. Y No bueno, estaba, claro. esas historias marcaron mucho, ¿no? Ahí empecé a comprender, ¿no? Y después, bueno, conocí a mi mamá y nacemos nosotros, mi hermana y yo. Y mucho dolor, mucha carencia, mucha carencia. Ujú. Y esto de la vergüenza te decía, porque yo me compro el auto y sentía vergüenza de subirme al auto. Era muy loco. Me venía a buscar toda una vergüenza que miraba para todos lados, que no haya ningún vecino para subirme al auto. Es muy loco. Porque acá donde vivimos, él nació acá, o sea, este lugar, esta cuadra, digamos, todas las Toda personas mi que vida. viven acá vivieron desde que los padres de él. Y como acá, como la familia era muy carente y todo fue con sacrificio y eso te queda marcado en el inconsciente, como que bueno, si te sacrificaste y sos pobre, sos bueno. sí. Cuando se compró el auto no se quería, miraba para todos lados y decía, no, pará, ¿qué pasa fulanito? Yo decía, ¿qué tiene que ver? No, me da vergüenza. Y aparte, mirá que no era un 0 kilómetros, Claro. es un auto usado que compramos. Pero, ¿cómo te marca? ¿Cómo te marca, no? ¿Cómo te marcan las historias? Y cómo uno lo puede ver ahora, porque por ahí Claro. antes, viste, uno lo naturalizaba, lo tenía como, pero cómo ahora uno puede ver en el lugar en el que estaba. Sí, y totalmente. además yo creo que después viendo todo un proceso que uno hace de sí mismo, ¿no? Y de los propios juicios, ¿no? Porque vos venís de historias de mucha carencia y de mucho, esto que ahora en Ramón lo vemos tan claro, ¿no? Tan perfecto, Sí. pero todo esto de, che, si aquel tiene flor de auto porque algo habrá hecho, entonces las veces que quizás nosotros mismos hemos juzgado a otras personas, porque, claro, nosotros no podemos tener auto porque somos pobres, y ellos sí tienen, y andás a ver, y todas esas cosas que, la verdad, hay que reconocerlo, la mayoría de la gente ha pasado por ese tipo de ¿Y cuánto nos han marcado? ¿Cuánto nos han marcado? Entonces, Lo mismo con sacrificio, ¿viste? Las cosas se logran con sacrificio, mientras más horas... Yo siempre, el otro día hice un pequeño videíto y decía que yo me sentía amada y reconocida por lo que trabajaba. A mí, yo no tenía un mango, claro, pero yo trabajaba muchas horas y no tenía un mango. ¿Viste? Que pero eras un código enorme. Y no tenía un mango, pero a mí me decían, no, pero Gilda trabaja, vos trabajás un montón, tenés horas de sacrificio, y yo me sentía, pero me gustaba, o sea, sentía el placer ahí, Claro. entonces, exacto. sentirme reconocida desde ese lugar, ¿viste? Bueno. Mientras tanto, mis hijos solos en casa, ¿viste? Era una cosa, pero yo era como diciendo, bueno, pero estoy haciendo, esto me hace buena madre, buena persona, buena hija, buena todo. Exacto. Sí, Y totalmente.
y cómo a veces también uno, sin querer, ¿no? Y en otra conciencia que teníamos antes, obviamente, nosotros él siempre trabajó en relación de dependencia, ¿no? En panadería. Pero hubo una época, ¿sí? Donde nosotros pusimos acá en casa un despacho de pan, o sea, Con elaboración, sí. él hacía todo lo que era la factura, las masas, las tortas, los pancitos negros, qué sé yo, todo eso, pero el pan común lo traíamos de otro lado porque acá no teníamos la maquinaria, ¿no? Y cuando decidimos poner eso en total carencia y sin un mango, ¿sí? Mis hijos los que son más grandes hoy, en ese momento tenían 14 la nena y 16 el nene, ¿no? Y les dijimos, bueno, van a tener que trabajar a la par nuestra. Ellos estudiaban, obviamente, y no les va a quedar otra. Y estuvimos 7 años. Sí, sí. 7 años ellos laburando con nosotros sin cobrar un sueldo, Gilda. O sea, totalmente antibiológico. Total. Sí, cada tanto le dábamos un mango para que se compren ropa o zapatillas o qué, pero ellos no cobraban un sueldo. No los manden a consulta Ya fue. porque van a ver con almohadones como locos, ¿eh? No, ya fueron. Ya fueron. Fueron Bueno, y le regalamos almohadones. Que no se queden sin almohadones, por si acaso. Es que no, o sea, sacábamos justo, viste, cuando el inconsciente es así, tenés lo justo para pagar lo que teníamos que pagar y comer, lo justo y así, viste. Y encima, sumado a eso, yo estaba todavía en los ataques de pánico, que me podían agarrar en cualquier momento. Entonces yo le decía, a mí en el negocio, en la parte donde atendíamos, no me dejen sola, porque si a mí me agarra el ataque de pánico, yo me tengo que ir, así, me tengo que ir. Entonces siempre alguno de los dos chicos estaba conmigo atendiendo, era como una obligación, y pobrecito ellos nunca se quejaron. Y bueno, y vos fijate eso, qué antibiológico y qué mensaje que ahora les quiero dar vuelta a la cabeza, por supuesto, para que se valoren. En ese momento y en esas versiones era lo correcto, o sea, se labura entre todos, laburamos todos, salimos todos adelante, esto es para todos, es así. Exacto, hasta que llegó un momento que tuvimos que cerrar y volvió a trabajar en relación de dependencia, ¿no? Incluso el otro hijo que tengo, el más chico, que ya llegó bastante después de los más grandes, cuando teníamos el negocio él tenía 2 añitos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que él se despertaba muy temprano, como casi todos los niños chiquititos, tipo nosotros ya 6 de la mañana estábamos trabajando. Entonces él se levantaba, no sé, 6:30, 7, yo le daba un yogur, mirá vos, le daba un yogur y lo ponía frente a la tele y le decía, bueno, espera acá que yo ahora vengo. Y me venía a la parte de adelante de mi casa, que era donde estaba el negocio, a laburar, ¿viste? Y un día le dejo el yogur, o no me acuerdo qué le daba, leche, no sé, y le digo, Juanpi, tomá esto y mirá la tele que yo ahora vengo. Y me miró con una carita, ¿viste? Y me dice, mentira, no venís nada. Ay, Dios. A mí se me partió el corazón, pero yo no podía hacer otra cosa, o sea, no sabíamos cómo salir de eso. No Sí, sabíamos. está esta parte, viste, que uno ahora se ve en aquellas versiones, pero porque al principio yo hubo muchas situaciones que cuando empecé a comprender un poquito, me venía la culpa, ¿viste? Claro. Hace muy poco tiempo, o sea, relativamente, ¿no? De lo que estoy en Humano Puente, pero muy poco tiempo que aprendí a verme desde otro lugar, y poder decirle a mis hijos, fui la madre que pude en ese momento Lo que tenía. y abrazo eso, ¿no? Porque gracias a eso estoy acá. Porque yo también era una mamá muy presente, que yo creía que era presente porque los tenía conmigo en mi casa, porque los tenía tirados en su momento. Yo he tenido una roticería también. Bueno, ya sabés. Se nos complica, Juan, vos te haces una factura, yo me hago unas empanadas y salimos. Ahí estamos, viste, claro. Pero bueno, durmiendo en un almohadón ahí al lado, en su momento, al principio, viste, cuando... y bueno, hoy abrazo esa versión. Sí. También. Todo lo caminado es lo que nos llevó a ser quien somos hoy. Y mirá esta transformación tan hermosa, ¿no?
Y Exacto. un poco sumando a esto que él dijo, que trabajó el útero de este hermanito, ¿no? Muerto antes que él, que tenía que ver con el auto. Yo a la vez, por mi lado, había viajado a Uruguay, ¿no? Eh, y fui al registro, viste, a buscar las partidas de nacimiento de ancestros y qué sé yo. Y yo sabía que mi abuela materna, Ana, ¿ok? Que soy yo, Wow. eh, y mi abuelo, que sos vos, porque nació el 19 de agosto, Wow, Ana. o sea, Ana y Luis Alberto, mis abuelos, y él también o sea, es simbólicamente yacente de mi abuelo, o sea que nosotros somos de nuevo esa pareja, ¿sí? Eh, Ellos perdieron un hijo que nació y a los 4 meses se murió. Yo sabía esa historia, o sea, yo sabía que mi abuela había tenido un niño después de mi mamá y que se le había muerto. Eso era todo lo que sabía. Y sabía el nombre, Luis Alberto igual que el padre. Entonces me fui ahí a buscar la partida de nacimiento porque yo decía, acá tiene que haber algo por lo cual nuestros hijos, ninguno habla de tener hijos. No te digo el más chico, que todavía es chico, pero los dos más grandes, ¿viste? Entonces no encuentro la partida de nacimiento, pero encuentro la partida de defunción, ¿sí? Y la chica me dice, la que me atiende dice, lo que pasa es que no debe tener partida de nacimiento porque no los anotaban enseguida y no le dio tiempo, se murió el nene antes de que lo puedan anotar, o sea, un excluido total porque no existe en el clan. Yo cuando me da la partida veo que muere el 28, el día de cumpleaños de Pablo, el 28 de agosto. Y se me empiezan a caer las lágrimas y la chica me miraba como diciendo, pero este es un tío que nunca conoció y se me pone a llorar. Y yo decía, o sea, mi hija, Marcela, es yacente de él, porque mi hija es del 31 de mayo y esto era el 28 de agosto, ¿entendés? Y yo dije, claro, no, acá hay otra historia, ¿entendés? Bueno, me traje la partida, hice mi trabajo interno, lo reconocí, hice todo un ritual, hice un montón de cosas, porque en ese, o sea, eso fue en octubre, en noviembre nos compramos el auto. ¿Sí? Mi hija se casó, ya estaba en pareja, ya estaban juntados y todo. Pero viste esas cosas que decís, bueno, ahora nos casamos. ¿Casualidad? Ponele, ¿no? A todo esto, mi hija con la pareja no hablaban de tener hijos. No decían no. Ellos querían armarse una motorhome e ir a viajar. Sí. Viajar por Argentina. Y bueno, y en enero, después nos enteramos de eso, en enero, después de la fiesta, qué sé yo, dice que un día se sentaron a charlar, porque mi hija ya tenía 35 años, o sea, si pensás en tener un hijo, anda viendo ya, ¿no? Más o menos. Y dice que se sentaron a charlar y dijeron, bueno, si vamos a tener un hijo, vamos a tenerlo ahora. Y nosotros nos enteramos cuando ya estaba como de 3 meses, porque bueno, querían esperar y qué sé yo, y nos dan la noticia. Pero eso fue todo así, todo seguidito, y viste cuando vos decís, es perfecto, ¿no? Se sanaron 2 úteros, uno de mi clan, otro del de él, ¿sí? Compramos el auto que es el útero y somos abuelos. Y el bebé es también yacente del otro que había muerto, ¿no? Y bueno, y te termino con otra cosita que es que tiene que ver con esto. Ese bebé de mi abuela que se había muerto se muere a los 4 meses de edad, ¿sí? Y yo, más o menos cuando estaba por cumplir los 4 meses mi nieto, no sabía por qué, me había salido todo un sarpullido en el brazo acá, en el brazo acá, una cosa que era un ardor que no se entendía de qué. Justo estaba con una amiga acá, con Silvana, Paula, también amiga nuestra, y me dice, ay, me suena a un bebé. Claro, claro, como lo acunás. Le digo, claro, pero viste que la irritación, o sea, eso es ira, qué sé yo, y digo, claro, yo soy mi abuela Ana,
a la que yo después vi en un Reorixing que se le muere el hijo en los brazos. Y Claro. mi nieto estaba por cumplir los 4 meses, entonces estaba la alerta ahí, che, mirá que se puede volver la Claro. tragedia. No, fue una cosa increíble, ¿no? Entonces, nada, ¿qué podemos decir, Gilda, de esto? Es tan Es maravilloso, hermoso. Es es tan, tan tan- perfecto, es tan perfecto. no, o sea, la verdad que somos re privilegiados de estar en este camino y Sí. bueno, y poder expandir esto, ¿no? Porque no solo yo que soy comunicadora, sino que todos los consultores de Humano Puente, y bueno, los embajadores obviamente, ni que hablar, pero digo, el consultor de Humano Puente, que como dice Pablo, y yo lo reafirmo, somos los mejores consultores del mundo, Sí, ¿sí? totalmente, totalmente. Cada vez que abrimos nuestra puerta, si es presencial o en nuestra pantalla, estamos dando desde el amor más profundo lo mejor para que ese ser humano que es nuestro espejo, obviamente que nos viene a sanar a nosotros, tenga la posibilidad de empezar a sanar su vida. Y es un granito de arena, y un granito de arena, y un granito de arena es muy importante, porque las montañas están hechas de granitos de arena, ¿no? Entonces, nada, o sea, me emociono Y porque, recibimos, wow, porque como vamos sanando y nos vamos descubriendo nosotros mismos en ese consultante, ¿no? Lo recibimos con todo el amor, con ¿no? todo el amor. Es como recibir ese bebé, ¿no? Y sabemos que vamos Exacto, a dar lo mejor porque si soy yo el que viene ahí adelante, ¿cómo no exacto, voy eso te iba a decir, con la certeza de que siempre soy yo y que viene a sanar una parte de nuestra historia. Fíjate qué perfecto, yo hice ciclos de consulta, bueno, hice 2 y medio, ¿no? Y, en todos mis ciclos de consulta, bueno, fui trabajando distintas historias de mi vida, pero yo tuve una experiencia anterior de violencia de género. Eh, ajá, Nunca llegaba a las escenas yo de esa índole, ¿viste? Siempre cuando cerraba los ojos, como que iba sanando otras cosas, pero nunca llegaba a la escenas de esa parte de mi vida. Y bueno, y ahora sí empezaron a llegar y me empiezan a llegar consultantes con violencia de género. Y yo digo, perfecto, porque es así. Ahora es el momento en que yo tengo que sanar eso. claro, Primero había otras capitas y ahora vamos por acá. Pero es claro, tan perfecto, porque digo, entonces claro que cuando abro la puerta soy yo. vos, Claro, totalmente. claro. Y esa resistencia, ¿no? Que te estaba trabando a no llegar ahí porque el inconsciente te quiere proteger de ese dolor, ¿Sí? ¿no? Quiere ir ahí, ¿no? Entonces parece como que no aparecen esas escenas, ¿no? Y nosotros cuando, o sea, del otro lado, tu consultor o consultora sabe que tiene que estar, porque es Claro, imposible que no esté. claro que sí. Ujú. Y Hermoso, la bueno, verdad. pero era como te decía, cuando yo empiezo las consultas, me llegan todos consultantes de afuera, Claro, ¿no? claro. Llegaban de acá y yo no, a mí me costaba mostrarme acá, Acá no en mi se podía barrio, mostrar. ¿me entendés? Seguía con la vergüenza. Tan perfecto A siempre. 10 cuadras más, ¿no? Vos fíjate que hasta para comprar, ¿no? Ella siempre me decía, no, me cargaba porque a mí me costaba ir a comprar acá en el Yo decía, barrio, ¿cómo puede ¿no? ser un hombre ¿No? grande? Pero, ¿Dónde y de dónde? A ver, como para que Nosotros, le cuentes un poco. Bueno, acá somos casi todos consultores, pero bueno, estos videos lo ven después, estos vivos los ven en diferido. ¿De dónde viene la vergüenza? ¿Del proyecto Sentido? y mira, ¿De dónde vos descubriste que tenías esta parte que te tenías que por eso, esconder? Si querés contar, ¿eh? por eso te digo, cuando esta vergüenza de ir a comprar acá, era la vergüenza de ese niño que iba a comprar con la libreta, Claro, claro, ¿entendés? Y yo ir a comprar me daba mucha vergüenza. Dejaba pasar a todas la las gente personas. grande, que era como nosotros, esa gente grande. En ese momento eran ellos grandes, ahora somos nosotros. Este, dejaba pasar a todos, ¿no? Y me acuerdo que una italiana era buenísima porque me agarraba el papelito, ¿no? Y me iba separando y después me lo daba y me anotaba y yo me iba, ¿no? Para que no tengas Pero, que decir claro, que. pero yo dejaba pasar a toda la gente. Y vos fíjate que a mí
me costaba, yo cada vez que tenía que ir a comprar a un negocio de acá, ya siendo grande, me agarraba todo un escalofrío. Ahora, si voy a 10 cuadras, no. Pero en el barrio que te conocen desde que ¿Entendés? naciste, Y ¿no? bueno, y esa vergüenza sí, después lo seguí viendo en útero y más atrás, ¿no? En la carencia, Ujú. y también, Bueno, la mirada del barrio, ¿viste? ¿Quién habrá sido por ahí claro, tu papá, la mirada del otro, ¿no? Del que me conoce, la mirada. Esto claro, Exacto, claro. exacto, tal cual así era. Y bueno, y nosotros también cómo nos conocimos, si querés te puedo contar, porque sí. yo nací en Uruguay y viajé acá. Bueno, Yo algo, igual la conocía de otras vidas, pero ella no me creía, ¿viste? Ahora lo confirmó, ¿eh? Seguro. ahora lo confirmé. No, te quiero decir, cómo también esto de ir y venir fue clave en mi vida, porque mi mamá y mi papá eran uruguayos, ¿no? Y tuvieron sus dos hijos primero, y por un tema laboral y de plata, que no les alcanzaba la plata que ganaban, se vienen acá, a Argentina, a Córdoba, ¿sí? A trabajar en una radio, porque también eran del tema eran actriz de radioteatro, mi mamá, mirá qué vieja que soy. Mi papá hacía los guiones y también era locutor y qué sé yo. Bueno, se vienen a trabajar acá en una radio en Córdoba. Entonces resulta que después de unos meses de trabajar ahí, mi papá la deja a mi mamá y se enganchó con otra mujer de ahí de la radio, o sea que la comunicación, porque a mí me cuesta también mostrarme, y Claro, esto de ¿cómo ser no vas a estar comunicadora, alejada de la comunicación ahí? claro, esto de ser comunicadora para mí es un gran desafío, ¿no? Que ya, bueno, ya llevo unos cuantos años, pero al principio me costó bastante. Porque claro, a mí la comunicación, ¿qué pasó? Cuando mi papá la deja a mi mamá, yo estaba en la panza. Wow. Yo estaba en el quinto mes de gestación, ¿ok? Y mi mamá, ¿qué hace? Se vuelve a Uruguay sola, o sea, con mis dos hermanos, que eran chiquitos, y yo en la panza. Cuando yo nazco, mi papá no fue. O sea que a mí me falta ese reconocimiento de mi papá, sí tengo el apellido y todo, pero... y eso marcó obviamente mi vida, ¿no? Que yo era muy tímida, que yo, o sea, bueno, un montón de cosas. Y cuando crezco, a los 9 años más o menos, mi papá regresa a Uruguay, ya separado de la otra mujer, y se casa con mi mamá, de nuevo. O sea, se casa de nuevo con mi mamá y ahí yo lo conozco. Yo conozco a mi papá ahí, a los 8 o 9 años. Hasta ese momento no lo conocía. Wow. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Y cuando llego a los 12, 13 años que empiezo el secundario, otra vez se vuelven para acá a Argentina, porque en Uruguay estaba la cosa muy brava, y se vienen para acá a Argentina. Y yo termino haciendo todo mi secundario acá, ahí recién conviviendo con mi papá. Recién ahí empezamos a vivir juntos, mamá, papá, bueno. Yo acá no quería saber nada de vivir acá, porque yo tenía mi gente, mis amiguitos, ¿no? De la primaria y todo en Uruguay. Pero bueno, me quedé acá. Cuando termino el secundario, le digo a mi mamá, mira, yo me voy a vivir a Uruguay, hagan lo que quieran. Entonces, ¿qué hace la familia? Se vuelven todos para Uruguay de nuevo, ¿sí? Y bueno, al pasar unos años, ya yo tenía 24 años, vengo de visita acá a Argentina, a la casa de otro amigo en común, y lo conozco a él, ¿no? Y lo conozco a él en febrero del 86, nos ponemos de novio en marzo del 86, me voy de nuevo a Uruguay, o sea, sin novios por carta, ¿sí? No había WhatsApp. No había WhatsApp, Pero nunca no había, claro. ¿no? O sea, nos mandábamos cartas que te demoraban 7 días en llegar, andábamos corriendo atrás del cartero a ver si tenía la carta para que venía de acá. Y en agosto de ese mismo año
me vengo a vivir con él. Así. O sea, en total nos vimos 13 veces, nada más. En 6 meses nos vimos 13 días. Juan, sos un crack. Che, yo que dejé todo, dejé mi trabajo, dejé mi familia. Es verdad, es verdad. No, pero ¿sabes por qué te cuento esto? Porque a veces hablamos mucho en bioexistencia consciente de esto de hacer el movimiento, ¿no? Y del miedo que nos da salirnos de la zona del confort, de lo desconocido. Y yo sentí, ahora me doy cuenta, que yo en ese momento salté al vacío. Yo salté Totalmente. al vacío porque yo hoy a veces lo pienso y digo, si fuese mi hija que me dice, che, conocí a alguien, ¿no? Además con toda la historia que yo ya venía de haber tenido unas cuantas parejas que me guarraron, para no decir una mala palabra. Entonces, vos decís, ¿qué haces con este tipo que lo viste 13 veces? Y yo sabía que era el amor de mi vida. Y él también, ¿no? O ahora me vas a decir. No hables por él, no hables por él. Claro, muy bien. No sé. Entonces, digo, Pero sí, esto de hacer el movimiento, ¿no? Sí, Que es lo que hacemos siempre, ¿no? totalmente. Esto que Pablo dijo el otro día, esto lo decimos acá porque sabemos que es así, esto de que cuando nos movemos el universo se mueve. Y antes lo hacíamos no desde la conciencia, y fíjate todo lo que nos traía y no nos dábamos cuenta, porque yo también me vine de mi pueblo sin un mango, con 2 criaturitas, una de 4 y una de 8, a Carlos Casares, me fui de mi pueblo. También en contra de todos los pronósticos, mi papá enojado porque me decía que me iba a morir de hambre, que cómo vas a hacer con los chicos si tenés que trabajar, y bueno, vine también atrás de un amor acá de Diego, y bueno, fue un movimiento enorme y tenemos una familia hermosa, pero uno antes lo hacía desde el inconsciente, o sea, no tenías la conciencia de ese hacia dónde que tenemos hoy, ¿no? De decir, bueno, me muevo hacia ese hacia dónde porque yo sé que vengo laburando en mí, ¿no? claro, Obviamente. claro. Sí. Hay una parte nuestra que es, o sea, viste cuando decimos, che, seguí la intuición, ¿no? Hay una parte nuestra que yo decía, pero es el amor de mi vida, no lo voy a dejar pasar. Y tenía todo un entorno de amigas y todo que me decían, no, porque capaz que esto, capaz el otro. Y yo sabía, viste, pero bueno, había que dar ese paso. Claro. ¿No? Yo tenía un trabajo que ganaba bastante bien, tenía una casa, tenía mi familia, tenía mi abuela del alma, que Ana, que fue como mi mamá, porque como mi vieja tuvo que laburar, me crió ella, un montón de cosas. Y yo dije, no, yo no voy a dejar pasar esta oportunidad. Y di el salto y me vine con él, ¿no? Entonces, digo, a veces lo pongo de ejemplo, ¿no? Porque digo, sin conciencia, como vos decís. Imagínate si hubiese tenido todo este conocimiento que ahora uno tiene, ¿no? Claro. Este trabajo interno. Entonces, bueno, eso, ¿no? Animar a la gente a que pueda dar esos saltos, que no tenga miedo de moverse, La ¿no? gente a que tengan esta certeza de autoconocerse, del autoconocimiento. O sea, uno no puede andar por la vida sin conocerse, porque está sin rumbo. Yo eso lo entendí desde este lugar y es tan certero, porque si no me conozco, ¿hacia dónde voy a ir? O sea, Claro, aparte cuando vos te conoces, cuando te autoconoces, ¿no? Y hablando un poquito de esto de las identidades inconscientes, te das cuenta que en definitiva vos no sos quien crees que sos. totalmente. Vos sos un manojo de historias y de memorias y de códigos que no te los da solo un yacente te los dan todos. Y Todos. a cada momento, a cada movimiento tuyo se está activando una identidad y te está haciendo tener determinado pensamiento o sentimiento que no es tuyo. Pero cuando empezás a ser consciente de eso, es cuando te pescás y decís, ah, claro, yo estoy sintiendo esto y estoy pensando esto porque tiene que ver con tal historia. Claro, y ahí empezás a mirar todas las señales. Exactamente, exactamente. Y decirle a la gente que no es tan complicado como parece. No, Que viste que
abrumador porque es disruptivo, pero la verdad yo, mira, cuando llegan los consultantes por primera vez y no tienen ni idea, le digo, yo te lo puedo explicar grande o te lo puedo explicar chiquito. Claro. Si quieres que te lo explique chiquito, le digo, la explicación es esta. Le digo, si yo a mi hija de 10 años, cuando al año de vida le daba un teléfono, mi hija iba a mirarlo y iba a omitir los anuncios de YouTube. ¿Por qué? Porque yo tenía ya la información de haber tenido un teléfono en la mano. A mí mi mamá al año me dio uno y yo lo chupé, seguramente, porque no tenía ni idea, porque mi mamá jamás tuvo un teléfono en la mano. Digo, es evolución, somos la evolución de todos nuestros ancestros, y los datos que tienen ellos los tenemos nosotros, los portamos nosotros. Claro. Y se lo explico chiquito así para que desde la mente lo puedan entender, porque en realidad no es más que eso. Claro. O sea, es un montón, pero es eso. Es por un lado es muchísimo y por otro es tan simple, Y es tan lógico. tan lógico y tan que no necesitas, viste que a veces nos ponemos como rebuscados, pero no entiendo cómo esto tiene que ver con esto. Y es como dice Pablo, ¿no? Yo no sé cómo es No que nos entender. estamos viendo desde Carlos Casares hasta acá que estamos en la tablada. Y sin embargo, no dudo, yo te veo, te escucho, prendí el celular, apreté un botón y acá estamos. Entonces, qué sé yo cómo es, pero funciona, y esto es lo mismo, ¿no? Todos los días tenemos consultantes que van cambiando su vida y nosotros mismos lo hacemos en nuestra consulta, ¿no? Y es el confiar, Confiar ¿no? Confiar en uno mismo, en el proceso mismo, en ¿no? ese O sea, proceso. ¿no? Y practicarlo, es práctica, es un camino de práctica, con paciencia, Claro. con certeza, con confianza. ujú. Donde sabes que es un camino, ni mirar la meta, no hay meta. No, Es un pasalo. camino. ¿no? Te va a esperar algo mucho mejor. No meternos de que es un proceso largo, es un proceso. Y es un proceso de toda la vida. Sí. Totalmente. Eso es lo maravilloso. La vida misma antes de Humano Puente es un proceso, o sea, Claro. Exactamente. Yo, mira, con el primer síntoma que trabajé en consulta estuve 3 años y medio, cuando el abordaje no era como el de hoy, era de 3 consultas. mirá si estuviste. Estuve 3 años y medio y iba presencial desde acá hasta Lanús con Irma Chas, una divina también, que me costaba un montón porque no había nada directo, ¿entendés? Pero yo me tomaba ese día, para mí era sagrado y yo tenía que ir. Entonces, digo esto porque a veces, no sé, nos excusamos en que, bueno, lo que pasa es que no tengo tiempo, lo que pasa es que me queda lejos o no quiero online. Y la verdad es que cuando vos querés, lo vas a hacer. Y que sabemos que eso son todas resistencias también. Totalmente. Así es, Gilda. Es así. Qué lindo. Así que bueno, enorme. Mira, acá nos habían hecho comentarios. Normita comentó un montón. Un abrazo grande. Fue tomando Daniela. mate de Normita y estuvimos ahí. Hola Laurita, bueno Arnaldo, gracias por estar acá, Dani. Bueno, un montón de gente linda que nos acompañó. Laura, Qué qué lindo, lindo. Gracias qué lindo. a todos los que Gracias están a ahí. todos. Gracias. Y bueno, gracias a vos, Gilda. Gracias a vos. Hermosa. Ya te vamos a invitar nosotros también, ¿eh? Sí. Sí, un placer, a mí me encanta y para mí siempre es un honor hablar de esto, expandir de alguna manera, poner la semillita de Humano Puente donde sea, donde caiga y que nada, y que sea lo que tenga que ser y que siempre es maravilloso. Siempre. Así que otra cosa, si se concreta esto de GUS a fin de año, obviamente se vienen, ¿eh? Sí, ahí vamos a nos vamos a dar un gran abrazo. Ahí vamos. Con las ganas. Claro, no, vamos a vernos. Sí, Así que sí, bueno, sí. nada. Gracias a los dos, gracias. Gracias. A vos. Gracias a vos. Al final yo tenía razón, Ana, no es el tamaño. ¿Viste? Sos enorme. Gracias por estar conmigo, gracias por la buena onda, por abrirse, por contar y que seguramente muchos nos habremos sentido identificados. Seguro, Total. porque todos los que están tienen que ver con nuestros códigos y el tuyo también, así que bueno, sos Claro. mi abuelo. Soy el abuelo, así que fíjate. Así que vas a tener que venir a visitarme, no te va a quedar otra.
Muchas gracias, Gracias, Gilda. sí, Muchas gracias, Gracias a gracias. todos, gracias a los que nos van a ver después. Recuerden que vamos a estar en YouTube, como siempre, Gilda G en Humano Puente. Los invito a inscribirse, Anita y Juan ahí. ¿Cómo no? Dale. Este, Ahí lo- Abrazo a tu compañero. Eso, a Diego, a Diego. Diego, Eugenio, Diego. Ya lo vamos a tener de consultor, vas a ver. Ya lo vamos a tener. Esa, muy bien. Un abrazo, Buenísimo. chicos, gracias. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. A todos. Un abrazo. Gracias, gracias. Chao.